Vamos a la conexión básica de nuestro energizador Shocker Pro 16000. Primero que nada tenemos la conexión de corriente eléctrica de 110 voltios en estos dos bornes, en estos dos cables, y aquí tenemos pues los LEDs indicadores AC o DC, que es corriente ya sea de 110 o la batería. Los LEDs que tenemos, que es de cerca, cuando la cerca está activada; el de pulso es cuando regresan las pulsaciones de la cerca, y el de alarma es cuando activamos la zona de sensores. Aquí vienen los cables de la llave ya previamente conectados, pueden ser de este color o grises, o no importa el color, la verdad. Aquí vamos a conectar la salida de sirena, donde dice SIR negativo y positivo. El SIR menos es el negativo y SIR más es el positivo, una sirena de 12 voltios. Y aquí tenemos los cables de nuestra batería, positivo y negativo previamente. Nuestros jumpers de configuración, aquí tenemos solamente un jumper, no es necesario que esté colocado ninguno, solamente lo dejamos en un pin para que no perdamos nuestro jumper. Salida de alto voltaje de este lado y retorno del alto voltaje. Nuestra conexión de tierra virtual, que ya viene de fábrica conectado. Si queremos conectar una tierra física, entonces desconectaríamos este cable y conectaríamos aquí el cable de tierra física. Este cable puede ir suelto, no hay ningún problema. Ahora vamos con la configuración de nuestros jumpers para una conexión o configuración básica. Bueno, vamos a la configuración entonces de nuestros jumpers. La configuración básica sería más que nada en esta parte donde dice Tensao, que es para regular el voltaje que sale de nuestra cerca eléctrica. Entonces, por ejemplo, ponemos el jumper en los dos pines y en automático se encienden los dos primeros. Bueno, pueden ser los dos primeros, 3 o 4, dependiendo en qué esté configurado. Si está encendido solo el LED número 1, el de hasta abajo, eso significaría que está en 10.000 voltios. Si está encendido el 2, serían 12.000, 3, 14.000 y 4, que sería el máximo, serían 16.000 voltios. ¿Cómo subo o bajo el voltaje? Es con estos dos botones. De hecho, aquí dice menos y más. Por ejemplo, si yo presiono menos, solamente se queda uno, que serían 10.000. Y si yo presiono el más, lo podré dejar hasta 16.000. En cercas pequeñas se recomienda solo mantener el voltaje mínimo para que no haya un brinco de chispa entre las líneas de alta tensión y nuestro poste. O un poste, un tornillo, una varilla, una rama de árbol, etc. Entonces, en cercas pequeñas de menores de 500 metros se recomienda dejarlo en el LED número 1. Ahora ya configuré ahí las pulsaciones, bueno, la tensión que va a mandar hacia la cerca eléctrica, o sea, el voltaje. Retiro el jumper y listo, ya me lo guardó como en 10.000 voltios. Primero vamos a programar el control remoto. Aquí tenemos este control que no está programado. Ya podemos hacer que un botón funcione para la cerca y los demás estén inhabilitados, es decir, solamente el botón que presionemos nos va a activar la función. No es necesario que todo el control esté programado, por si a lo mejor tenemos dos energizadores, activar los dos energizadores con el mismo control. A lo mejor el del lado izquierdo y a lo mejor el del lado derecho, o viceversa. Y de igual manera podemos hacer que a lo mejor con un botón activemos la cerca y con otro botón activemos un portón automático, una chapa eléctrica, lo que sea. ¿Cómo grabamos el control? En esta parte tenemos varios jumpers, dice cerca, alarma y pánico. Nosotros, si cerramos el jumper en cerca, es decir, lo ponemos en los dos pines y presionamos el control remoto, el botón que presionemos lo va a guardar en la memoria para que active la cerca eléctrica. Si por ejemplo yo lo quito de cerca y lo pongo ahora en alarma, entonces el botón que yo presione lo va a guardar como que me active la zona de alarma, o sea, de los sensores. En pánico, pues el botón que yo presione me va a activar la sirena como un botón de pánico de emergencia, y cuando yo lo ponga en sensor es para que yo active mis sensores de puerta, ventana o de movimiento y me lo registre como sensores. Esas serían las funciones de nuestros jumpers. Entonces voy a colocarlo donde dice cerca para que me active la cerca eléctrica. Ahí lo pongo en cerca. De hecho se queda activado solamente el LED número 1. Tengo que presionar el control remoto y parpadea. Si yo lo suelto deja de parpadear, entonces lo tengo que presionar y confirmar con el botón que dice más, con este botoncito.
para que la señal que recibe el energizador la guarde en la memoria. Entonces vamos de nuevo. Presiono el control remoto y luego tengo que volver a presionar el botón del energizador. Entonces presiono y listo. Los suelto ambos y ya estaría programado este botón que presioné como cerca eléctrica. Los demás botones no tienen función actualmente porque no he presionado estos botones. Entonces si yo presiono el botón de arriba, ya me activa la cerca eléctrica y de hecho ahí se escuchan las pulsaciones. Bueno, vamos a la configuración completa de nuestros jumpers. Primero tenemos entonces tensión, que significa voltaje. Si yo coloco el jumper ahí, nos dicen qué voltaje lo dejamos. Por ejemplo, está ahorita en 10.000. El número 2 serían 12.000, 3 serían 14.000 y 4, que sería el máximo, serían 16.000 voltios. Como subo bajo el nivel es con estos botones. Aquí dice un más y un menos. Entonces con el menos bajo y con el más sube. Dependiendo de donde yo lo deje, cuando retire el jumper me va a guardar la configuración. Entonces lo dejé en el nivel 2, que serían 12.000 voltios. Luego viene lo que es el rearme. Si yo coloco el jumper en rearme, lo único que va a hacer es que una vez que se dispare la cerca eléctrica, es decir, cuando haya un corte de línea, va a seguir mandando pulsaciones continuas hacia nuestra cerca eléctrica. Si nosotros deshabilitamos esta función que es rearme, entonces después de cierto tiempo, bueno, una vez que igual haya un corte de línea, va a dejar de mandar pulsaciones hacia la cerca eléctrica después de 5 minutos. Es decir, que cuando se corte la línea solamente va a mandar pulsaciones 5 minutos y después de ahí va a dejar de mandar pulsaciones. 2 LEDs significa que está encendida la función, es decir, que siempre va a estar continuo. Cuando haya un corte de línea va a seguir continuo y no va a parar de mandar pulsaciones hasta que alguien desarme el equipo. Si nosotros queremos apagar esa función, entonces presiona el botón de menos y solamente se quedaría un LED encendido. Solamente hay apagado o encendido, que serían los 2 LEDs. Entonces, aunque yo presione más, ya no se puede porque solamente es encendido o apagado con el menos. Entonces hay que dejar esta función encendido. Quito el jumper y ya guardo la configuración. Luego vienen pulsos falsos. ¿Qué son los pulsos falsos? Son cuántas pulsaciones debe esperar el energizador a que no regrese el voltaje para que dispare el equipo. Es decir, 3, 6, 9 o 12 pulsaciones. Si 3 pulsaciones no regresa, que sería el LED número 1, ahí, entonces va a activar la sirena. Si yo le subo, entonces va a esperar 6 pulsaciones que no regrese el voltaje y va a disparar. 9 y 12 pulsaciones. Entonces de fábrica viene con 6 y así lo debemos dejar, a menos que queramos modificar ese parámetro. Una vez quitamos el jumper y listo, ya guardó la configuración. Bueno, el bip de sirena es de lo siguiente: 2 significa que está activado y un LED significa que está desactivado. Esto simplemente es para que active, o más bien para que suene la sirena cuando armamos y desarmamos. Por ejemplo, presiono y suena. Entonces, si nosotros deshabilitamos esa función, haría que al momento de armar o desarmar no suene la sirena al armado. Bueno, al armado y el desarmado. Sí va a sonar cuando se dispare una línea, bueno, cuando se dispare la cerca eléctrica, más sin embargo, cuando armemos y desarmemos no va a escucharse el pip. Entonces, 2 es armado como viene de fábrica, así hay que dejarlo, pero si queremos callar la sirena, entonces lo dejaríamos en 1. Entonces hay que dejarlo en 2 y retiramos el jumper. Y listo. Estas configuraciones ya son de fábrica, simplemente hay que corroborar o si queremos cambiar el parámetro, entrar en esa función. Después viene lo que es el disparo de sirena. ¿A qué se refiere esto? Es cómo va a sonar la sirena después de que haya habido un corte de línea en nuestra cerca eléctrica. Entonces, solamente hay 2 funciones: activado o desactivado. Por ejemplo, si nosotros lo colocamos el jumper, solamente está activado, que serían los 2 LEDs. Y si presiono el botón de más ya no hace nada, porque esto sería activado. Con el de menos desactivo la función. Entonces, ¿qué es activado y qué es desactivado? Activado, los 2 LED, es que va a sonar la sirena, va a descansar y va a volver a sonar la sirena nuevamente, así hasta que alguien desarme el equipo.
Si nosotros desactivamos la función, entonces simplemente va a sonar una vez, bueno, el tiempo que le hayamos programado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o 4 minutos, y se va a callar y ya no va a sonar. Entonces esta función viene de fábrica desactivada, así hay que dejarla desactivada para que nada más suene una vez y no estés suene y suene hasta que alguien llegue a desarmarlo, sino que en automático silencie la sirena. Quito el jumper y ya guardo la configuración. Después viene lo que es el tiempo de sirena. Aquí sí es donde nosotros le decimos cuánto tiempo queremos que suene la sirena. Por ejemplo, ahí está 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 minutos. Entonces aquí puedo poner 3 minutos o 4 minutos. De fábrica vienen 2, así hay que dejarlo a menos que queramos cambiar el parámetro. Eso sería en tiempo de sirena. Quito el jumper para guardar la configuración y luego viene sensor FIO. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros conectemos sensores cableados en esta parte que es Sense y GND, Sense ahí y GND aquí, entonces vamos a habilitar la función. De fábrica viene deshabilitado, que sería el 1. Si nosotros activamos esta función, va a estar en espera de sensores cableados. Entonces, de fábrica tenemos que dejarlo desactivado, así viene de hecho, porque no conectaríamos sensores cableados, me refiero. Luego viene los 4 últimos jumpers que serían para configurar nuestro control remoto. Cerca es el botón que nosotros presionemos, lo va a guardar para activar y desactivar la cerca. El mismo botón hace todo. Bueno, si nosotros ponemos el jumper en cerca, por ejemplo, y presionamos el botón del control remoto, el botón que presionemos va a guardarlo para que active y desactive la cerca. Si yo lo quito y en lugar de cerca lo pongo en alarme, entonces lo que va a hacer es que el botón que yo presione me va a guardar, bueno, más bien me va a activar y desactivar la zona de sensores para que si algún sensor se dispare, pues empiece a sonar la sirena. Y por último, el de pánico. Si yo lo coloco ahí y presiono el botón, entonces el botón que yo presione me lo va a guardar como pánico. Y por último, el sensor. Aquí es cuando nosotros, bueno, por ejemplo, si yo lo cierro, me va a estar en espera de sensores inalámbricos, frecuencia 433. Entonces aquí yo activaría mi sensor, por ejemplo uno de puerta-ventana, pues lo abro, va a empezar a parpadear y confirmo con el botón de más para que esa señal que recibió del sensor me la guarde como un sensor, y cuando yo lo active la zona de alarma con el control que yo programé, entonces empieza a trabajar ese sensor, ya sea de puerta-ventana o de movimiento. Al final retiro, no debe estar colocado ningún jumper en esta parte, solamente debe estar un jumper colocado aquí, que es para la salida de sirena, como lo tenemos acá. Esto ya viene de fábrica, entonces no hay que hacer ninguna configuración más que esa, a menos que queramos modificar el electrificado, es decir, la corriente que va a mandar hacia la cerca eléctrica. Ahora, ¿cómo realizamos la conexión y la configuración de nuestra llave Wi-Fi para activarlo y desactivarlo a través de nuestro teléfono? En esta parte viene la conexión, la peineta, ahí dice Setup Garen y un símbolo de más. Nuestra llave Wi-Fi, de hecho, viene aquí con colores y el cable rojo es el que debería ir del lado donde está el símbolo de más. Entonces vamos a realizar la conexión. Esta conexión debe realizarse con el equipo apagado, bueno, más bien sin corriente eléctrica, o sea, tanto de la batería como de 110 voltios. Listo, ahí apagamos, entonces vamos a realizar la conexión. El cablecito rojo, como les comentaba, que el que tenemos acá, debe ir del lado izquierdo en esa peinetita, y ahí lo tenemos, ¿sí? El cable rojo del lado del más. Ahora sí, vamos a conectarlo con corriente eléctrica. Listo, de hecho ya encendió nuestra llave Wi-Fi, aquí la tenemos, ahí tiene el LED indicador rojo prendido, y vamos a darlo de alta en nuestra aplicación. La aplicación ya muchos la conocen, se llama SEG Smart, hay que descargarla y realizar un previo registro para poder iniciar sesión. Bueno, esta es la aplicación. De fábrica nos va a decir añadir dispositivo, hay que estar conectado a la red local de la casa. Por ejemplo, puede ser directamente al módem o a un expansor de señal, tener habilitado el Bluetooth y en automático, de hecho, nos va a reconocer el módulo
Por ejemplo, si nosotros le damos ya sea en el símbolo de más o en añadir dispositivo, en automático nos debe descubrir el dispositivo. Ahí está, le doy en agregar y hay que colocar la contraseña del módem. Listo, ya agregó el dispositivo, entonces le damos donde dice hecho. Y listo, ahora sí, ya podemos activar y desactivar el cerco con nuestra llave Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, presiono cerco y ahí ya está activado. De hecho, nos indica, ahí está desarmado y listo. Este botón activa y desactiva la cerca. Este botón activa y desactiva la zona de sensores. Es decir, que cuando un sensor esté activado en función puerta, ventana, movimiento, va a disparar nuestra sirena. Entonces este puede estar activado o desactivado. Y el botón de pánico, que es cuando lo presionemos, va a empezar a sonar directamente la sirena. Y estas serían las funciones. Nuestra llave Wi-Fi puede hacer lo que es avisos de activación y desactivación, cuando nuestro equipo está activado y desactivado, y también cuando hay un disparo nos va a mandar la alerta de que algo ha pasado en nuestra cerca eléctrica. Ok, desconecté ahorita la sirena para que hagamos una prueba de cómo suena en la aplicación el sonido de nuestro equipo. Ahí se disparó y empieza a sonar nuestra aplicación. Entonces lo desactivamos y listo. Vamos a la configuración número 2 de nuestra llave Wi-Fi. La conexión es la misma, en eso no cambia, simplemente en la configuración en la app. Aquí está prendido el LED, tiene luz, entonces si el equipo no te, bueno, más bien si en el teléfono no te lo reconoce de inmediato, en automático, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, obviamente, estar conectado a la red local de la casa. Ahí estamos conectados. Vamos a dar en donde dice añadir dispositivo y nos vamos a deslizar hacia abajo, hacia abajo, hasta encontrar lo que es puerta de garage Wi-Fi. Aquí nos aparece controlador de puerta de garage Wi-Fi. Entonces vamos a darle ahí enter y nos dice cuál es el nombre del internet y la contraseña. Obviamente esto se lo tenemos que poner manualmente si es que no nos aparece. Entonces le doy en próximo, le doy en verifique que la luz esté parpadeando y le doy próximo. Simplemente espero a que lo agregue a nuestra aplicación la llave Wi-Fi. La ventaja de este Wi-Fi es que no bloquea las señales de control remoto. Es decir, si yo lo activo a través de la aplicación, puedo desactivar el energizador con nuestro control remoto a distancia o viceversa. Si yo lo activo con el control remoto, puedo desactivarlo en la aplicación. Listo, ahí ya me lo agrega. En automático reconoce en qué equipo lo estoy conectando, que sería un Shocker 16000 Pro, y le doy en hecho. Ahora sí, ya nos aparece la aplicación y nos manda todas las notificaciones. Activo la cerca eléctrica, ahí está funcionando. Ahorita desconecté la sirena y lo puedo desactivar con el control remoto. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Yo puedo activarlo ahora con el control, me aparece en la app que se armó, y desactivarlo a través de la aplicación. Pueden funcionar las dos en conjunto, no es que bloquee la señal uno del otro.